La Voz de América presenta. El presidente Trump cumple un mes en la Casa Blanca. Tenemos un recuento de sus principales decisiones, nominaciones y disputas legales. En medio de tensión con Ucrania, enviado especial a Kiev reafirma compromiso de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu promete venganza mientras Hamás entrega cuerpos de rehenes. Y nuevas leyes en Florida. La policía podrá interrogar a extranjeros sobre su estatus migratorio. Esto es El Mundo al Día. Bienvenidos. A un mes de asumir su segundo mandato, Donald Trump ha emprendido esfuerzos para transformar drásticamente al gobierno federal, pero también enfrenta desafíos legales que cuestionan la legalidad de algunas de sus decisiones ejecutivas. Jacopo Luzzi nos acompaña hoy desde la sala de redacción. Jacopo, ¿cómo se proyecta el plan de gobierno del presidente en adelante? Yasmín, el presidente quiere continuar con su objetivo de reducir el gasto federal despidiendo a empleados federales. Es de hoy la noticia del despido de más de 6,000 personas en el Servicio de Rentas Internas y del plan de despedir a varios generales en el Pentágono. Al mismo tiempo, el mandatario busca reducir la inflación, una tarea compleja. En cuanto a la inmigración, se señala la voluntad de deportar no solo a los indocumentados, sino incluso de eliminar todas las protecciones temporales para los inmigrantes. En su primer mes al volver a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump actuó con rapidez y contundencia con la meta de reordenar la economía y los valores de la sociedad estadounidense, al tiempo que buscó redefinir el papel de Estados Unidos en el mundo. Hemos logrado más en 4 semanas de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 años. Con 108 decretos firmados, Trump ha impuesto aranceles a China y a las importaciones de acero y aluminio. Esto a pesar de que los economistas advirtieron que podría aumentar la inflación. Sobre la inmigración, su administración lanzó una campaña de mano dura para detener y deportar a miles de migrantes indocumentados, hasta utilizar la base de Guantánamo como centro de detención. A todo el planeta, no vengan aquí ilegalmente, no entrarán, irán a la cárcel, volverán a casa, no tendrán éxito. Al mismo tiempo, el presidente empoderó ampliamente a Elon Musk, un multimillonario nacido en Sudáfrica y no electo, para despedir a miles de empleados federales y cerrar agencias creadas por el Congreso. En mi opinión, se trata de una flagrante extralimitación del Poder Ejecutivo. No creo que tengan esa autoridad, al menos no sin el consentimiento del Congreso. Entre tanto, a nivel internacional, Trump empezó a ir contra los aliados de la OTAN y dijo que Estados Unidos podría tomar control de la Franja de Gaza. Sobre la guerra en Ucrania, empezó a negociar con Rusia, sin Kiev, para lograr el fin de la guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania es un asunto más complicado que la cuestión israelí en Gaza y se necesitan 2 para bailar el tango. Si Rusia no quiere hacer concesiones, no habrá tregua, no habrá paz. En el Congreso, por ahora, demócratas y republicanos no han reaccionado mucho a las medidas de Trump. En sus redes sociales, la Casa Blanca empezó estrategias comunicativas poco convencionales para celebrar sus logros, como un dibujo de Trump como rey o una carta de San Valentín contra los indocumentados. En las encuestas, la aprobación de Trump entre los estadounidenses es del 47% en este momento, lo más alto para el republicano incluso durante su primer mandato. Sin embargo, el 67% cree que no se está haciendo lo suficiente para bajar los precios, mientras su porcentaje de aprobación en comparación con otros presidentes anteriores es el más bajo registrado al comienzo de un mandato. Gracias, Jacopo. Y en Ucrania, este jueves, el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, sostuvo una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en medio de las tensiones que generaron las palabras del presidente Trump al llamar dictador a Zelensky. Celia Mendoza, en directo desde la Casa Blanca. ¿Qué se puede destacar de esta jornada de hoy, Celia? Realmente lo que podemos destacar, Yasmín, es el hecho de que el presidente de los Estados Unidos está frustrado, por lo menos esto lo aseguró el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien habló específicamente acerca de la negativa de Zelensky de tener acuerdos en términos de minerales con los Estados Unidos, lo que es una condición para poder sentarse a la mesa en estas negociaciones que, según el mandatario, ya han avanzado.
Capital de Ucrania, el mensaje estadounidense fue claro: la búsqueda de la paz por medio de la fuerza y la disposición del gobierno de Volodymyr Zelensky a buscar una paz duradera con garantías de seguridad. Así fue el balance entregado este jueves en Washington por Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Una parte clave de su conversación fue ayudar al presidente Zelensky a comprender que necesitamos que esto llegue a su fin. Este tipo de mantra abierto que teníamos bajo la administración Biden se acabó, y creo que a mucha gente le está costando aceptarlo. Y la otra parte es que el primer ministro Starmer y también el presidente Macron están debatiendo sobre las principales garantías de seguridad europeas. Lo acogemos con satisfacción. Esto se da tras la reunión en Kiev del enviado especial para Ucrania y Rusia, Kit Kellogg, con el presidente Zelensky, quien sigue siendo objeto de los ataques del líder estadounidense Donald Trump. Un dictador sin elecciones. Es mejor que Zelensky actúe rápido, no le quedará ningún país. Tiene que actuar rápido porque esta guerra va en la dirección equivocada. Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia. Afirmación que han rechazado ampliamente líderes europeos. El presidente Zelensky fue elegido legítimamente en elecciones libres, justas y democráticas. Ucrania es una democracia. La Rusia de Putin no lo es. Zelensky, dirigiéndose a su nación, reiteró la importancia de la alianza con Occidente. Junto con Estados Unidos y Europa, la paz puede ser más segura. Y ese es nuestro objetivo. Y lo más importante, este no debería ser solo nuestro objetivo, sino también uno compartido con nuestros socios, especialmente ahora que nos acercamos al tercer aniversario del comienzo de esta guerra. Una guerra que en Ucrania hemos querido poner fin desde el primer segundo. Entre tanto, el líder ruso Vladimir Putin elogió el manejo de Trump al tema Ucrania. Para ser sincero, me sorprende la moderación del recién elegido presidente de Estados Unidos, Trump, al tratar con sus aliados que se han comportado de manera tan francamente canalla. Sigue siendo bastante modesto en sus relaciones y no las han frenado. La Casa Blanca confirmó que este lunes, cuando se cumplen 3 años del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia a Ucrania, estará en la Casa Blanca el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien tuvo esta semana una reunión con los aliados en Europa para tocar este tema en particular, y el jueves lo hará el primer ministro del Reino Unido. Gracias, Celia. Y senadores republicanos y demócratas rechazaron los comentarios del presidente Donald Trump acusando a Ucrania de empezar la guerra con Rusia. Los legisladores enfatizaron en que Rusia es el país agresor y negaron que Zelensky sea un dictador. Carolina Valladares tiene el reporte. Rechazando frontalmente la recién instaurada narrativa de Trump de que Ucrania es un país agresor. Aquí es donde no estoy de acuerdo con la Casa Blanca, en la medida en que la Casa Blanca dice que Ucrania inició la guerra. No estoy de acuerdo. Creo que Vladimir Putin inició la guerra. Y calificando al líder ruso Vladimir Putin de ser un mal hombre. También creo, por amarga experiencia, que Vladimir Putin es un gángster. Es un gángster con el corazón negro. Así reaccionaron varios senadores republicanos marcando distancias con Donald Trump tras sus recientes comentarios en los que también llamó dictador a Volodymyr Zelensky, a pesar de haber sido elegido presidente de Ucrania en 2019 en unos comicios reconocidos por la comunidad internacional. Bueno, como dije, el presidente habla por sí mismo. Dijo John Thune, el líder de la mayoría republicana del Senado desde enero de este año y quien durante años ha desafiado a Donald Trump votando a favor de seguir asistiendo militarmente a Ucrania. Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo estar consternado de que el presidente Donald Trump esté culpando a Ucrania por la invasión del presidente ruso Vladimir Putin. Es repugnante ver a un presidente estadounidense volverse contra uno de nuestros amigos y ponerse abiertamente al lado de un matón como Vladimir Putin. Es vergonzoso escuchar al presidente repetir la propaganda de Putin mientras sienta las bases para negociaciones que favorecen a Rusia a expensas de Ucrania. Los ataques de Trump a Zelensky se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Europa sobre el enfoque de Trump para resolver el mayor conflicto en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Este jueves, el Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, confirmó a Kash Patel como director del FBI, la agencia de aplicación de la ley más prominente del país. Aunque Patel ha prometido que la política no influirá en su liderazgo, los demócratas lo acusan de abrazar teorías conspirativas y centrarse en agravios políticos y, según ellos, podría utilizar el puesto para atacar a los detractores del presidente Trump. Patel asumirá el cargo mientras la administración Trump busca cambiar la misión del FBI y su agencia madre, el Departamento de Justicia. En otras noticias, Hamas realizó por primera vez la entrega de rehenes israelíes muertos durante el cautiverio en Gaza. Desde Tel Aviv, Pilar Cebrián nos dice que entre ellos había menores de edad. Hoy ha sido un día de luto para Israel. El país ha recibido los cuerpos de 4 rehenes, la familia Vivas, una madre con su hijo, un bebé y un niño pequeño, además de el de Oded, un hombre de 85 años. Durante todo el día se han organizado distintos actos de luto como este, en el que se ha intentado evitar ciertas imágenes. Pero en Gaza, Hamas ha llevado a cabo una ceremonia que Naciones Unidas ha tachado de cruel, en la que sí se han exhibido los 4 ataúdes. Ahora mismo los cuerpos están siendo sometidos a pruebas forenses y también a pruebas de identificación de ADN. Por primera vez en el escenario donde discurre la entrega de rehenes, había hoy 4 ataúdes. La Cruz Roja ha firmado el canje y uno a uno han introducido los 4 cuerpos en los vehículos de la organización. Pero los milicianos de Hamas han insistido con su escenografía en que los israelíes murieron hace meses en bombardeos de su ejército. En Tel Aviv, una multitud de ciudadanos lloraba la llegada de los cuerpos. 2 de estos rehenes, Ariel y Kefir, eran los secuestrados más jóvenes. En lugar de la retransmisión de lo que ocurría en Gaza, proyectaban vídeos de los niños de la familia Vivas. No puedo quedarme en casa cuando hay gente que está regresando muerta. No podía quedarme en casa. Quería venir aquí y rendirles honores. Esto podría haberse evitado si hubieran cerrado un acuerdo antes. Muchos israelíes culpan al gobierno, sobre todo aquellos que, como Gil Dickman, han perdido a sus seres queridos mientras estaban retenidos en Gaza. Estoy pensando en mi prima. Ella fue asesinada por su guarda, pero fue porque el ejército israelí se acercaba. Así que el hecho de que estuviéramos en medio de una guerra fue la razón por la que ella fue asesinada. Y el hecho de que no habíamos cerrado un acuerdo antes es la razón por la que ella y otros rehenes fueron asesinados en cautiverio. Y la última hora es que la autopsia de uno de los rehenes, de Oded, el hombre de 85 años, ya ha dado las primeras conclusiones. Según la oficina del primer ministro israelí, Oded murió en un ataque de la Yihad Islámica Palestina, que es una de las brigadas de dentro de la Franja de Gaza. Y ya el próximo canje de rehenes por presos palestinos tendrá lugar, se espera, para el próximo sábado. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Y en temas migratorios, con la firma de una nueva orden ejecutiva, la administración Trump refuerza medidas evitando que los fondos federales sean utilizados por migrantes indocumentados. Laura Sepúlveda nos explica en qué consiste esta decisión. Cancelados quedan todos los beneficios costeados con dineros públicos para migrantes indocumentados. Para evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán y fomenten la inmigración ilegal a los Estados Unidos, y para garantizar que ningún beneficio financiado por los contribuyentes llegue a extranjeros no calificados. Una acción que hace parte de la política de reducción de gastos públicos. Cada dólar que entre y gastemos, ustedes tienen que pagarlo, ya sea a través de impuestos o de la inflación. Política que también promovió un memo del Departamento del Interior para la congelación de fondos de patrocinio a ayudas legales a menores no acompañados. La organización Niños Necesitados de Defensa, conocida en inglés como KIND, destacó que actualmente son alrededor de 26,000 casos abiertos, sin contar los que están bajo custodia del gobierno sin un proceso formal. Hay niños que cuando se sientan en las sillas sus pies ni siquiera tocan el suelo y están tratando de entender al juez, que intenta explicarles el proceso y trata de obtener información legal del niño. Trabajo de organizaciones como la suya, dice, cubre ayuda legal y preparación de profesionales que costaría 7 veces más que lo que ellos facturan. El costo para el gobierno va a ser mucho mayor que $200 millones. Va a costarle al gobierno pagar a los jueces, pagar a los asistentes de la corte, a los fiscales, a los intérpretes. Gastos que ya asume, pero que dice aumentarían por la demora para cumplir con el debido proceso de cada caso, calificándolo como un ahorro inmediato con mayor costo a largo plazo. La medida es ahora de pausa de los recursos, no de cancelación de los contratos, por lo que organizaciones aguardan para determinar posibles acciones legales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y en Panamá ya inició el traslado a la selva del Darién de una parte de los migrantes que fueron deportados por Estados Unidos. El gobierno de ese país, por su parte, negó que esté violando leyes internacionales. Veamos el reporte de Óscar Zulbarán desde Ciudad de Panamá. Según el gobierno panameño, el acuerdo como puente para la deportación desde Estados Unidos tenía contemplado 299 migrantes de países de Asia. Algunos solicitaron su retorno voluntario y otros se encuentran en Darién, mientras que el grupo más grande permanece en un hotel de la capital panameña. Es falso que eso viola leyes o viola acuerdos, etc. La cooperación internacional entre países es materia de reciprocidad en la mayoría de los casos. Y a mí me sorprende que en este caso, que vienen en dirección opuesta, es cuando levantan la voz por 299 cuando teníamos decenas de miles en el Darién hace un año y nadie decía nada. Panamá dice que solo atiende la logística y que la responsabilidad mayor recae en la Organización Internacional para las Migraciones. Grupos de asistencia a los refugiados creen que el problema es el origen de la deportación, pues según ellos no hay pruebas de que estas personas habrían sido evaluadas en base al principio internacional de no devolución a sus respectivos países. No estamos hablando de deportar a panameños a Panamá ni a costarricenses a Costa Rica, sino que personas de muchas nacionalidades, más que todo de Asia, y una deportación no al país de origen ni el país designado por un debido proceso. O sea, el gobierno estadounidense no ha explicado cómo eso es legal. En este hotel de la capital panameña continúa un grupo de 175 migrantes. Panamá aseguró que su compromiso con los Estados Unidos fue de recibir solo 299 que ya han ingresado al país. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Cuando volvamos, el gobernador de Florida firma nuevas leyes para fortalecer la lucha contra la inmigración irregular. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, También comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Preste atención porque en Florida el gobernador Ron DeSantis firmó 3 leyes contra la inmigración ilegal. Las medidas le otorgan mayor poder a las fuerzas del orden locales y estatales para poder cooperar con agencias del Estado y así detectar a inmigrantes indocumentados. José Pernalete nos tiene el reporte. Otra medida desde Florida refuerza la lucha contra la inmigración ilegal. El gobernador Ron DeSantis ordenó a policías estatales trabajar junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para detectar inmigrantes ilegales y facilitar procesos de deportación. Si se descubre que han violado el estatus migratorio adecuado, nos encargaremos de que rindan cuentas. Esto tiene autoridades muy importantes. Nos permite trabajar sin problemas entre nuestras agencias estatales
estatales y las autoridades federales de inmigración. Veremos una aplicación interna más efectiva cuando el gobierno estatal, local y federal están en la misma página. DeSantis dice que con esta norma las agencias locales y condales, además del Estado, podrán interrogar a cualquier sospechoso de ser extranjero o persona que se crea que es extranjero sobre su derecho de estar en Estados Unidos. Este acuerdo reaviva el funcionamiento de un reglamento vigente desde 1996 con jurisdicción federal. Policías locales de Florida apoyan esta implementación. Para garantizar que se implementen las mejores medidas para abordar la inmigración legal, garantizando calles y comunidades seguras en todo el estado de Florida. Críticos de este tipo de regulaciones advierten que la medida facilita la violación de los derechos de migrantes y adversan la participación de agentes destinados usualmente a otras funciones. Al ponerle ese cargo de convertirse en agentes de inmigración, está quitándoles el enfoque y está creando una fuerza policial extraoficial que va a estar persiguiendo a personas que están trabajando en este país. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al regreso, México busca reforma constitucional en respuesta a la designación de Estados Unidos a los cárteles de la droga como terroristas. Esta semana en Foro se intensifican las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China. Panamá se encuentra en una posición muy difícil. Depende mucho en la inversión china y también en el comercio. ¿Ves innovación en la inteligencia artificial de China? Todavía no hay algo que nos diga, wow, o sea, traen algo muy diferente a lo que se ha venido haciendo en Estados Unidos. Foro, una fuente de información confiable. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias en 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Una ligera mejoría muestra el Papa Francisco tras pasar su 7º día en el Hospital Gemelli de Roma, donde recibe tratamiento por neumonía bilateral. Según informó el Vaticano, el pontífice de 88 años se mostró alerta, desayunó fuera de la cama y sigue sin necesidad de ventilador. En su primera visita oficial, la primera ministra italiana Giorgia Meloni destacó que vio al pontífice con buen ánimo y sentido del humor. En más noticias, horas después de que Estados Unidos designara como terroristas a los cárteles mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma a la Constitución en aras de defender la soberanía de su país. Hatsiri Sánchez nos informa que el asunto es visto como un tema que podría impactar la seguridad nacional. En esta designación de
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció este jueves que buscará reformar la Constitución de su país con el fin de fortalecer la soberanía nacional. Esto en respuesta a la reciente decisión estadounidense de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Estas modificaciones serán a los artículos 39 y 40, que tienen que ver con la soberanía de México. Con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. José Luis Montenegro, experto en seguridad, señaló que no existe punto de comparación entre los grupos terroristas y los cárteles mexicanos. Lo que no entiende el gobierno de Estados Unidos es que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación no son grupos terroristas como si son Al-Qaeda o ISIS. Es decir, ellos no buscan cambiar la imagen de una sociedad ni derrocar a un gobierno. El especialista y autor de 2 libros sobre el narcotráfico señaló que para desarticular a los cárteles mexicanos es necesario llegar a su fuente financiera. El narcotráfico mexicano hay que verlo y hay que pegarle en donde más le duele, es decir, en la vena y en el brazo financiero. Montenegro dijo que cuando la droga llega a Estados Unidos, se deberían investigar las redes de distribución que existen en el país. Han adoptado catalogar a los consumidores y al tema de la propagación de los opioides sintéticos como un tema de de salud pública en lugar de seguridad nacional. Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum señaló que seguirá trabajando con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, especialmente con las sintéticas, pero siempre sin ceder a ningún tipo de mandato. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México. Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, fue declarado culpable de agresión sexual por el beso no consensuado que le dio a Jenny Hermoso tras la final del Mundial Femenino 2023. El tribunal le impuso una multa de más de 10.000 euros, aunque fue absuelto del cargo de coacción. El beso generó gran indignación en España y empañó la celebración del primer título mundial femenino de ese país. Rubiales aseguró que Hermoso consintió, pero ella lo negó. Otros 3 exmiembros de la federación también fueron absueltos de la acusación de coacción. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos. No se mueva. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Los mexicanos le dan el último adiós a la cantante Paquita, la del barrio, con un emotivo homenaje en su ciudad natal, Veracruz.
Paquita deja un legado imborrable al convertir el desamor en himnos poderosos llenos de reclamos al género masculino. Su estilo inconfundible, sus valientes mensajes sin filtro y su mezcla de desdén y humor conquistaron los corazones de millones, por lo que su espíritu y su voz seguirán resonando por siempre. Paz en su tumba a Paquita. Con esto me despido por hoy.